Hola, hola, buenas tardes. Acá vamos a arreglar un ratito. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy el doctor Renato Landa del Policlínico Rizo y continuando con las conferencias que se están haciendo cada ciertos días. Hoy día vamos a hablar cómo prevenir las molestias vesiculares y la inflamación del páncreas durante el aislamiento social. Muy bien, para hablar de prevención, lo que tenemos que saber primero es qué es lo que tenemos. Entonces, al hablar de molestias vesiculares e inflamación del páncreas, principalmente vamos a hablar de lo que son cálculos en la vesícula, que es lo que principalmente dan estas molestias, y la famosa pancreatitis. Entonces, eh, les voy a, justo les he traído acá un dibujo, un esquema. Ahí está. Esta es la famosa vesícula. Tiene sus conductos por donde va a llevar la bilis hacia el intestino. Igual este es el páncreas por donde van a llevar los jugos biliares al intestino. Entonces, ustedes al ver esto, tienen que tener una idea de que la vesícula es como una perita que lo acaban de ver y su función es almacenar la bilis y luego va a ser llevada hacia el intestino para poder digerir los alimentos, además de poder botar otras sustancias. Entonces, cuando uno tiene cálculos en la vesícula, puede o no tener cólicos, que es lo que normalmente pasa. Entonces, a veces esta vesícula se inflama eh, y da otros síntomas aparte del dolor, como náuseas, vómitos, puede haber fiebre. Y el, lo mismo pasa con el páncreas. Cuando el páncreas también se inflama, los síntomas que produce son muy parecidos. Entonces también uno no puede, se le va las ganas de comer. Empieza el dolor, que normalmente es en la boca del estómago, un poquito más abajo, se puede ir a la espalda o en cinturón, como le dicen algunos, en faja, asociado a estos síntomas. Y eso es lo que uno tiene que saber. ¿Por qué saber antes todo esto? Para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo reconocer si uno tiene estas dolencias, para saber qué es lo que vamos a hacer en casa. Entonces, las llamadas, vamos a hablar primero lo que es los problemas de la vesícula biliar, eh, que normalmente debutan como cólicos o como la llamada colecistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula. En este caso, las que son ocasionadas por las piedras, en un alto porcentaje, eh, en casa vamos a manejarlo hasta cierto punto, o si nosotros tenemos esta dolencia lo vamos a manejar hasta cierto punto, porque normalmente estas son unas enfermedades que llegan hasta un tratamiento quirúrgico y tienen que ser tratadas en un hospital o una clínica con el especialista debido, no lo podemos ya manejar en casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos forma a nosotros los cálculos? Eh, ¿Por qué se forman? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, como bien dice el dicho, el pez por la boca muere. Entonces, lo que uno come se va a ver manifestado en el organismo de nosotros. Entonces, ¿cómo lo vemos esto? Por ejemplo, si nosotros comemos comidas grasosas, frituras, alcohol, sobre otras cosas, por ejemplo, se va a afectar el hígado, se va a afectar nuestro páncreas y la vesícula. Entonces ahí es donde viene la inflamación y en la vesícula se empiezan a formar los cálculos. ¿Cómo se forman? Porque eh, los compuestos de la bilis, al nosotros comer de una manera desordenada, con abundantes grasas, todos estos
componentes de la bilis se alteran y crean más cantidad de grasa, lo que hace que eso se deposite, se forman en pequeños cristales chiquitos, pequeños, dentro de la vesícula, se empieza a solidificar, formándose primero un barro biliar y posteriormente con el tiempo se empiezan a formar los cálculos. ¿Y por qué vienen los dolores, doctor? Porque las piedritas que están ahí en la vesícula crean un proceso inflamatorio en el epitelio, en el revestimiento interno de la vesícula y también por la obstrucción del conducto donde debe botar la bilis, obstruyen estos cálculos la salida de la bilis, entonces la vesícula se hincha y no hay en qué momento botar la bilis y empieza a aparecer estos cólicos. ¿Y por qué, doctor? Entonces, ¿cómo se eh, inflama el páncreas? ¿Por qué hay pancreatitis? Las pancreatitis pueden deberse a muchas causas, desde estos cálculos que migran de la vesícula y se van viajan por los conductos. Le voy a enseñar un dibujo. Los cálculos que están aquí se van hacia los conductos y se depositan aquí. Entonces obstruyen la vía del páncreas, ¿no? Y pueden producir una pancreatitis, que es lo más frecuente que puede pasar. Son las pancreatitis biliares, se conocen. Entonces, eso es lo que puede pasar a uno, ¿no? Pues, generalmente con los cálculos pequeños. Otras causas también es el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo y hay otras causas más que pueden producir las pancreatitis. Entonces nosotros sabiendo esto, eh, ya tenemos que prevenir en casa, saber qué hacer. Sobre todo eso es lo que vamos a hacer las recomendaciones ahora. Como les mencionaba netamente, todo depende de las molestias. Cuando las molestias no ceden, ya les dije, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede haber fiebre, eh, generalmente o escalofríos, inclusive algunos a veces se ponen un poco amarillos las escleras en los ojos, la piel un poco amarilla. En esos casos que no cedan, porque uno normalmente cuando tiene dolor va a tomar un analgésico, ¿no? Entonces es lo primero que vamos a ver. Pero me voy a poner un poco más atrás para que vean el dolor. Esta es la parte del hígado. Vamos a ver un dolor en esta zona, en la boca del estómago o un poco más abajo. Y esos dolores se pueden ir hacia la parte de la espalda, hacia atrás. Entonces, uno normalmente toma analgésicos, que es lo que se recomienda, y suspender la vía oral hasta que ceda el dolor. Eh, Cuando uno no se mejora con estos medicamentos, que pueden ser cualquier tipo de analgésico, eh, tipo AINES se le conoce, si es que no son alérgicos obviamente, pueden tomarlo y algunos otros medicamentos que son los antiespasmódicos que se les conocen, la iosina es el más famoso, la pargeverina, otras cosas, entre otros que pueden tomar ustedes en casa para aliviar esas molestias. Una vez que le pase el dolor, pueden ir eh, tomando de a pocos los alimentos progresivamente. ¿Qué es lo que deben tomar? Es una dieta blanda la que uno empieza a ingerir, que es nada y baja en grasas, nada de frituras, olvídense de las frituras, no pueden tomar frituras, tienen que tomar abundantes líquidos, por lo menos unos 2 litros al día, y la dieta, como le dije, nada de frituras, pero doctor, tantas cosas que hay, pues sí, tienen que comer, por ejemplo, todo sancochado, al vapor, en horno, eh, nada de frituras, como le dije, evitar los aceites, si van a usar aceite puede ser aceite de oliva, las leches, por ejemplo, y sus derivados, ¿no? Tienen que ser descremados, desnatados, como dicen algunos. Eh, Evitar la mantequilla, eh, algunos tipos de queso, ¿no? Por ejemplo, el queso parmesano, que es alto en grasas, evitar comer la yema de huevo, por ejemplo. No, uno puede comer verduras, todo tipo de verduras, verdes sobre todo, frutas, doctor, también uno puede comer frutas, sobre todo frutas que que tengan bastante contenido de agua, ¿no? Eh,
Hay que evitar, por ejemplo, algunos frutos, algunas semillas, por ejemplo las almendras o algunos otros alimentos pequeños que tengan mucho contenido de grasas, la palta, por ejemplo. Eh, Evitar el consumo de alcohol, nada de cigarrillos. Eh, Se prefiere que si uno come, por ejemplo, todo lo que sean legumbres, tienen que estar bien cocidas, de preferencia eh, coladas inclusive, eh, entre otras cosas, pues no hay que evitar este otro tipo de alimentos, pues ya les mencioné como el alcohol, por ejemplo, evitar el café, evitar todo lo que sean eh, bebidas gasificadas. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, cereales. Los cereales es una buena alimentación, pero todo lo que es cereales, pan, eh, fideos, por ejemplo, tratar de que sean integrales, ¿no? Y las carnes, puedes evitar las carnes rojas, ¿no? De preferencia el pollo o el pescado, pero tratar de quitarle la piel también, ¿no? Evitar mucha... Y sobre todo frituras, tengan muy claro lo que son frituras. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sobre lo que es analgésicos, ya les mencioné lo básico que uno tiene que tener es eh, tomar lo básico. Los AINES, los AINES son el ibuprofeno, el naproxeno, ketorolaco, ketoprofeno. Uno que ustedes dispongan en casa pueden tomar eso asociado si quieren a un antiespasmódico como la iosina, la pargeberina. Eso uno lo toma y puede mejorar su molestia. Si no mejora, si uno tiene náuseas, vómitos, no tolera la vía oral, tiene que ir a la emergencia, tiene que ser atendido por un médico ya el especialista, en este caso es cirujano. Muy bien, vamos a ir vamos a entrar en este tema un poco más a fondo, vamos a leer algunas preguntas. A ver, dice Teresa, nos dice, doctor, buenas tardes. Una persona que se le ha extraído la vesícula tiende a sufrir del estómago y se debe tener una dieta blanda. A ver, cuando uno se le opera de la vesícula, para empezar, cuando uno tiene cálculos en la vesícula, el tratamiento, el único, el efectivo es la cirugía y de preferencia la paroscópica, ¿ok? Hasta ahí debemos estar claros. Cuando uno se opera, tiene un periodo de adaptación, el organismo se adapta porque el hígado va a producir la bilis normal, solo que la vesícula lo que hace es la almacena y la vuelve más espesa esa bilis para que pueda digerir mejor. Entonces hay que adaptar al organismo a que eh, pueda digerir normalmente los alimentos, ¿no? Y al hígado solo. Entonces es un periodo. Pero doctor, ¿cuánto es ese periodo? Ese periodo es muy variable, pues. Puede ser de semanas para algunos, puede ser de meses para otros. ¿Y cómo se hace? Pues la dieta, con la dieta que acabo de mencionarles, es con una dieta progresiva, siempre progresiva. Se hace eh, comer el arroz con su pollito, papitas, ensaladas, jugos, bastante líquido, y uno ve que se siente bien, no tiene molestias cuando lo empieza a comer, empieza a progresar. ¿A qué se refiere a progresar? A comer un poquito de más cantidad y consistencia para que se vaya adaptando el organismo. ¿Qué pasa cuando uno no lo tolera? Quiere progresar y no lo tolera. Simplemente lo que hace es retroceder. Retrocede un poquito a la dieta que comió antes y siempre de a pocos, de a pocos, de a pocos hasta que uno se adapte. Nada más. Ok, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos con otra pregunta. Andrea nos dice, bueno, buenas tardes, ¿qué medicamentos puedo tomar para ya no tener esos cólicos que no me dejan dormir? Mira, Andrea, si tú sabes que tienes cálculos en la vesícula, por ejemplo, y tienes esos cólicos, eh, pero tú sabes que como yo ya mencioné el dolor que tiene que ser en el lado derecho del abdomen, arriba en el lado derecho, porque tiene que ser, ojo, no pueden ustedes automedicarse sin saber lo que tienen, pero los cólicos que uno tiene, como les estoy diciendo, en esa zona, que normalmente esos cólicos son después de haber ingerido alimentos,
uno puede tomar, como ya les mencioné, cualquier tipo de analgésico tipo AINES, como el ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, ketoprofeno, etcétera. Cualquiera de esas pastillas las puede tomar asociado o no a un antiespasmódico, como la iosina, la buscapina, pues como todo el mundo conoce. Eso pueden tomar. Y obviamente tratar de lo que es cuando comas, por ejemplo, no te eches de inmediato, quédate unos 30 minutos al menos de pie o sentado, en la posición que estés, para que se digieran mejor los alimentos y no, tus enzimas no funcionen de más y generen estos cólicos. Muy bien, vamos con otra pregunta. Ajá, una pregunta nos dicen, bueno, ¿por qué se inflama la vesícula? La vesícula se inflama porque cuando vamos a ver, si es por cálculos, que es lo más frecuente, entonces se generan estos cálculos y se inflama porque las piedritas se depositan en la parte de abajo, en la vesícula, y al estar presionando la vesícula, están estimulando un proceso inflamatorio en el epitelio, en la capa interna de la vesícula, que eso con el tiempo puede dar se llama la colecistitis crónica, o de lo contrario también puede producir una colecistitis aguda, sobre todo si esos cálculos obstruyen eh, la vía de salida de la vesícula, o sea, en la puerta donde la vesícula tiene que botar la bilis hacia el intestino, eh, ahí es donde va a producir la inflamación. A ver, Raúl nos dice, doctor, ¿me puedo sacar la vesícula profilácticamente? Mira, Raúl, la vesícula no se saca profilácticamente. Lo que se hace la vesícula se saca en algunos casos que uno es asintomático, o sea, no presenta ni un dolor, no presenta nada, pero obviamente teniendo cálculos, siempre y cuando uno sea, por ejemplo, inmunosuprimido, los cálculos sean mayor de 3 centímetros, porque eso está asociado a cáncer. eh, Cuando hayan cálculos asociados a pólipos grandes, recuerden que los pólipos en la vesícula mayor de 1 centímetro tienden a malinizarse. ¿Okay? O por ejemplo, pacientes que trabajan muy distantemente, que uno no sabe si les dar los pólipos. Les pongo un ejemplo extremo, un astronauta. Se va un astronauta, está en la luna, está en la estación espacial y le da un cólico. Ni hablar. O sea, esos pacientes se hacen las cirugías profilácticas. Hay otros casos que también se pueden hacer, pero no es lo recomendable. Obviamente siempre y cuando tengan cálculos. A ver, Lucy nos dice, eh, ¿cómo puedo saber si tengo cálculos en la vesícula? Muy buena pregunta, Lucy. El dolor que uno siente con esta sintomatología que hemos estado conversando tiene que estar presente, a veces no, pero el diagnóstico se hace normalmente con una ecografía. Entonces eso es fácil. Uno va, por ejemplo, al policlínico, pide la consulta con ecografía, le hacen la ecografía y ahí es donde se va a determinar si tienen los cálculos, y a veces también si es que hay un estado de pancreatitis también se puede ver. Vamos a hacer otra pregunta. Aida nos dice, buenas tardes, ¿cómo se inflama el páncreas? Bueno, también ya lo mencioné. El páncreas se inflama normalmente, como se llama la pancreatitis biliar, cuando un pequeño cálculo migra de la vesícula y se va hacia el páncreas y obstruye la salida del conducto pancreático, lo obstruye, y ahí se inflama el páncreas obviamente y crea la pancreatitis. Hay otros casos que no necesariamente por cálculos también pueden inflamarse, simplemente de alguna u otra manera se activan las enzimas del páncreas, se activan y es una autodigestión del páncreas. Entonces, y esto pasa en ciertos casos, ¿no? Que no necesariamente con los cálculos. Entonces, de esa manera es que se empieza a inflamar el páncreas. Y hay casos leves y hasta severos. Los leves siempre se manejan en un hospital, tienen que ser evaluados,
y los casos severos sí tienen que ser manejados definitivamente en la unidad de cuidados intensivos. A ver, Silvia nos dice, doctor, si ya tuve pancreatitis y me operaron de la vesícula, entonces ¿cuáles deben ser los cuidados para que no me vuelva a dar? Am, Muy bien, ya no tienes vesícula, ya no se van a formar cálculos en la vesícula. Pueden formarse cálculos en todo el árbol biliar del hígado. También puede producirse las pancreatitis, pero debido a otras causas, ¿no? O también las biliares que sean pues formadas. Tiene que ser una correcta dieta, baja en grasas, con todas las recomendaciones que he mandado ahora. Los niveles de colesterol, triglicéridos en sangre también tienen que estar controlados porque eso también promueve a que pase eso. Eh, y hay en algunos casos raros ciertos fármacos que también pueden producir pancreatitis, ¿no? Entonces, si a uno le dio, por ejemplo, una pancreatitis medicamentosa, por ejemplo, por haber tomado furosemida o el enalapril, catil, otros fármacos, etcétera, eh, su médico le cambia la medicación para que no vuelva a pasar esta pancreatitis, ¿no? Con lo que es casos de colecistitis ya no, porque uno ya está operado. Pero lo que sí puede hacer es piedras en las biliares del hígado, por dentro o por fuera, y eso requiere otro tipo de tratamiento, que también tiene que ser en hospital o clínica. A ver, otra pregunta. Luzmi nos dice, doctor, buenas tardes. Yo tengo cálculos en la vesícula, quisiera saber cuál es el mejor tratamiento para los cálculos en la vesícula. Mira, Luz, el mejor tratamiento, como les dije, es el quirúrgico, la cirugía de ley y el laparoscópico. Ahora todo se hace laparoscópico. En otros países donde hay disponibilidad de dinero, más tecnología, se hace la cirugía también por robot. Pero en todos lados hacemos cirugía laparoscópica, así que ese es el tratamiento adecuado. Ahora, existen tipos de alimentos, otros tipos de medicinas que ayudan a degradar ciertos cálculos, pero pequeños, y sobre todo los que son de colesterol. Recordemos que no solo hay cálculos de colesterol, también hay cálculos que también son compuestos de ácidos biliares y también de los mixtos, entonces ahí no va a servir tanto la dieta, más sirven para lo que es los cálculos de colesterol, entonces no sirven mucho. El único tratamiento científicamente comprobado es la cirugía y laparoscópica, obviamente. Eh, ¿Qué puedo tomar para los cólicos? Ya lo mencionaron. A ver, Bel nos dice, hace unos días me vinieron horribles dolores, por teléfono me dijeron era apendicitis, pero al día siguiente me pasó. A veces me duele al comer mucho. No me he ido a revisar. Hay análisis para descartar eso. A ver, los dolores de la apendicitis normalmente son en el lado derecho, pero inferior del abdomen. Los dolores de la vesícula son en el lado derecho, pero superior, arriba. Entonces, y son muy diferentes porque los de la vesícula son cólicos. Entonces, es un dolor que va y viene. Es intermitente en diferentes horarios. La apendicitis viene el dolor y no se te va. El dolor te queda y es más, empeora si tú te sientes mal, 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 mal. Y el único tratamiento es operarse. ¿Cómo descarto si mi dolor fue por vesícula? Bueno, si no por apéndice, porque no ya estuvieras operada, no te hubiera pasado el dolor, pero por otra causa. Lo principal es con una ecografía, como había mencionado, se hace una ecografía, se ve uno si tiene cálculo. Si no tiene cálculo, su dolor puede ser por otra cosa. Normalmente en esa zona, ¿qué puede ser? Puede ser lo que es intestinos, el colon, por ejemplo, ¿no? Y eso, si es un dolor que va y viene, lo puede ver el gastroenterólogo para que descarte cualquier otro tipo de enfermedad. Así es. Muy bien. Martita nos dice, doctor, buenas tardes. Después de la operación, ¿puedo comer normal? Sí, uno puede comer normal, pero es un proceso, como les dije, de adaptación. O sea, no pueden, ustedes ya me operé, me dieron de alta y listo, ya como normal, no se puede así, no se puede. Es un proceso de adaptación. En ese proceso uno come de a pocos ya, como les mencioné antes, el tipo de dieta, una dieta blanda, baja en grasas, y de a pocos
va a ir incrementando la cantidad y la concentración de la comida para que uno, si tu cuerpo lo tolera, a la siguiente vas a ir un poquito más. Y así hasta que puedas comer como una persona normal. Obviamente que uno debe comer sano, no debe excederse. Gladys nos dice si las comidas picantes influyen en la inflamación de la vesícula. Hay algunos estudios que dicen que cuando uno tiene los cálculos no debería comer ají, pero no es que el ají tenga un componente directo que afecte a la vesícula, no es así, pero solamente son recomendaciones de alimentos, nada más. Mindy nos dice, doctor, buenas tardes, ¿qué síntomas de la inflamación de vesícula y páncreas? A ver, como le dije, vamos a retomar rápido. Dolor. El dolor es normalmente en el lado derecho superior del abdomen, eh, lo que es vesícula. A veces es en la boca, el estómago. Náuseas, vómitos, falta de apetito, puede haber fiebre. También se pueden poner la piel un poco amarilla, las escleras un poco amarillas. Cuando es el páncreas, el dolor es un poco más en el lado izquierdo del abdomen superior, puede ser la boca del estómago, y se irradia también a la espalda. También hay náuseas, vómitos, y en los casos severos hay muchas más complicaciones, pues, ¿no? Se le acelera el corazón a uno, empieza a sudar, le falta el aire, ¿no? Y ese tiene que ser visto y evaluado por un médico. No pueden tratarse la pancreatitis en casa. Eh, Vamos a ver. Sandro nos dice, eh, buenas tardes, mi hijo dijeron que tenía una alergia fuerte a tal modo que le producía un broncoespasmo. Eh, ya, en el salud le doy inhaladores, pero como se le quiere cerrar el pecho. Bueno, a ver, este es un tema netamente respiratorio, lo que nos está comentando acá la, la señora, no tiene nada que ver con el tema de ahora. Eh, lo que tienes que hacer es, por lo que me estás contando, si tienes un broncoespasmo y te han dado sí, definitivamente tienes que mantener el inhalador con salbutamol, fluticasona, seguir las recomendaciones del médico, y cualquier signo de alarma que te hayan mencionado debes ir a tu centro de salud eh, para poder que te evalúen, pues, ¿no? A tu pequeño. eh, o de lo contrario, hacer un seguimiento. También te puedes comunicar con nosotros en el Policlínico Rizo. Hay un sistema también de telemedicina a través de orientación médica que hemos adaptado. Ustedes pueden mandar su consulta, y ellos le van a responder o le van a derivar con el especialista. A ver, Patricia también nos dice, bueno, doctor, buenas tardes, hace días tengo mareo, cuando muevo los ojos me levanto de la cama, tuve gripe leve, estoy con el abdomen hinchado, ¿qué puede ser? Tus síntomas, Patricia, son no son, lo que tú me dices es muy variable, puede ser de muchas enfermedades. Netamente tienes que ser evaluada. Si esto te persiste, debería ser evaluada por un médico. La hinchazón del abdomen puede ser por estreñimiento y por otras causas más. Si es que no tienes dolor, o sea, hay muchas causas. Tienes que ser evaluada de una manera por médico, un médico general que te pueda ver junto con todas tus molestias. Tal vez tengas algún problema de la presión, si es que tienes mareos, o tuviste una gripe leve, pero quizás ya te pasó. Hay gripes que se asocian con malestar abdominal. Entonces te sugiero que te comuniques, como te menciono, en el policlínico contamos con el servicio de orientación médica, puedes comunicarte y ellos te van a dar alguna alternativa. Eh, a ver, otra pregunta.
Nos dicen, a ver, otra pregunta. Cuando camino siento dolor en el lado izquierdo que cuando camino o me siento se siente como si tuviera una bola y causa dolor. Solo es en el lado izquierdo. A ver, puedes tener un tema de por la zona que me dices, lamentablemente no te puedo examinar, pero obviamente todo este tipo de evaluación requiere un examen físico. Lo que me dices es muy superficial, no te puedo dar una noción concreta de lo que tienes, pero probablemente sea un tema intestinal o del mismo estómago, que de alguna manera están distendidos y puedes tener este tipo de molestias. No es un cuadro ni de vesícula ni de páncreas por lo que me dices. Lo que también te sugiero es que puedas tener una comunicación con orientación médica para que te puedan derivar a un especialista eh, como un gastroenterólogo o un médico general que te pueda, donde puedes referir tú más síntomas o te puedan conversar un poquito contigo para ver qué es lo que puedes tener y alguna recomendación. Wendy nos dice, ¿qué cuidado debo tener luego de una operación de vesícula y qué tipo de dieta debo tener y por cuánto? Eh, bueno, en ese sentido, uno lo que no debe hacer es hacer esfuerzos, o sea, evitar toser, evitar estreñirse, evitar pujar, no hacer esfuerzos físicos, no hacer nada. Eso tiene que ser por un mes, por lo menos, para que haya una correcta cicatrización y no nos aparezcan hernias, ¿ok? Y lo que es alimentación, la dieta, como ya les vengo diciendo, una dieta blanda, baja en grasas, eh, nada de frituras, eh, con las recomendaciones que le he dado, todo sancochado, al vapor, horneado, eh, vegetales, sobre todo los verdes, pueden ser cocidos, crudos, con vinagre inclusive. eh, los lácteos ya les mencioné, les di las recomendaciones, ¿no? No la leche normal, no la tomen. Igual todos los productos de la leche tampoco de esa manera. Traten de que sea eh, bajo en grasas, ¿no? Y el progreso de la dieta que ya les mencioné también. Doctor, ¿puedo alimentarme bien, hacer ejercicios y aún así tener cálculos? Sí, Andrea, sí puedes tener cálculos. Puede haber un desbalance, puede haber un desbalance en la alimentación que uno a veces no sabe, eh, pero si uno tiene factores genéticos, consume anticonceptivos orales o se embaraza y no necesariamente uno se ha alimentado bien, puede tener los cálculos. O sea, no depende o sea, depende mucho de la alimentación, pero hay otros factores, pero el principal es la dieta. A ver, Teresa nos dice, doctor, ¿podría decirme cómo y en qué consiste la cirugía laparoscópica? La cirugía laparoscópica es un procedimiento que se hace en unos pequeños cortes chiquitos de 1 centímetro y con unos tubos más o menos del grosor del lapicero. Entran en el abdomen con anestesia general, se insufla un gas en el abdomen y con unas pinzas largas especiales, con, con esas pinzas e instrumentos se saca la vesícula con las piedritas que tiene dentro y en eso es lo que consiste el procedimiento. Es sencillo, rápido, no tiene mayores complicaciones, uno se recupera más rápido, la cicatrización es más rápida, uno puede trabajar más rápido, se adapta más rápido, va a comer mucho más rápido, el tiempo operatorio es menor a cuando le hacen el corte, que normalmente se hacía antes, bueno, también se hace ahora, ¿no? Eh, y la recuperación, sobre todo, ustedes van a sentir mucho mejor, más rápido. Eh, Quizás haya acá presentes algunas personas que ya se operaron, pueden conocen a alguien que le hayan operado por vía laparoscópica y le van a decir la maravilla de lo que es. Uno se recupera rapidísimo. Eh, Vamos con otra pregunta. Muy bien, y Vicky nos dice, siento malestar y a veces dolor en el lado izquierdo del estómago. Vicky, lo que tú nos cuentas también es muy variable, pero no es muy concreto lo que nos das. Como habría que examinarte, ver bien qué tienes. No todo, no crean que
todo dolor en el lado izquierdo es asociado al páncreas. El páncreas, los dolores del páncreas van a dar, sí, pero van a ser más intensos. eh, Van a ser más intensos, van a estar asociados a náuseas, vómitos, a uno se le va el apetito cuando tiene la pancreatitis. Entonces, descarto totalmente si lo que tú me dices es eso. Si tu dolor es esporádico que te da en el lado izquierdo, podría ser un tema o bien de tu estómago, quizás de tu colon, intestinos. Lo que vas a requerir es hacer una revisión posterior, eh, quizás por el gastroenterólogo, para que pueda determinar que puedes tener algún estudio quizás complementario. ¿Ok? Muy bien, creo que hemos concluido con las preguntas, no hay más temas. Eh, y bueno, para cualquier consulta estamos en el Policlínico Rizo, en la avenida Arequipa 1992. Los podemos atender también por orientación médica. Contamos ahora con el servicio de atención de orientación médica por la página de Facebook. Y bueno, también estén atentos porque ya les mencionaremos cuándo reaperturaremos. ¿Ok? Bueno, que tengan buen día. Gracias.